a explicar en este caso cómo fue el desarrollo de la solución que se hizo para el módulo en conjunto de la asignatura de APM, en conjunto con la empresa ION y el caso de estudio que proveyeron. Inicialmente, pues tenemos la configuración de lo que sería Ignition, el gateway de Ignition. ¿Sí? En este caso tenemos ya configurada adecuadamente la base de datos en SQL. También tenemos configurados todo lo que son los módulos MQTT, tanto el MQTT Distributors con su respectivo usuario, el MQTT Engine con su respectivo servidor, Chariot SCADA y el localhost apropiado. Y finalmente el MQTT Transmission Settings, también linkeado al mismo servidor. Listo, esto respecto al Ignition. Ahora respecto al Node-RED, vemos en este caso que tenemos configurado correctamente la plantilla que IDOM nos asignó para generar el flujo de datos. En este caso vemos que el Sparkplug dice que están procesándose los datos, el MQTT out está conectado y aquí vemos el flujo, en el debug vemos el flujo de datos hacia afuera por el protocolo MQTT. Vemos que acá están fluyendo los datos poco a poco. Listo, ahora la parte más importante, vamos a hablar un poco de el SCADA desarrollado directamente en el Ignition Designer. En este caso se manejó una view principal y varias views, una para cada proceso, con el objetivo de facilitar un poco el monitoreo de los históricos. ¿Sí? Entonces, de manera relativamente eh, amigable, ¿sí? Para el operario, se emuló el modelo que nos mostró ya previamente IDO del proceso de la línea de proceso de Blanking que se está estudiando, pues utilizando las herramientas básicas que nos ofrece Ignition. En este caso podemos ver que los tags están facilitando las variaciones de información, de datos, y observamos en cada uno de las etapas del proceso que hay cambios en los actuadores y sensores. Listo, tenemos también varias pantallas, varias views, donde manejamos lo que son los históricos y las alarmas para cada proceso. El caso de las alarmas, pues son las alarmas de todas las alarmas que hemos configurado en el proyecto, pero pues para facilitar en cada una de las vistas se ofrece esta pantalla. Obviamente porque en este caso la cantidad de sensores y actuadores es muy mínima y no limita mucho el espacio en una sola página. Tenemos entonces un view para cada etapa del proceso, para el blanking, para la banda transportadora, alimentación, nivelación, análisis de calidad, sorting y desenroscado, desenrollado de la lámina. En este caso también vemos que tags, los tags están configurados también apropiadamente. ¿Sí? A partir de blanking 01 se obtienen las tags de cada una de las etapas de la línea. Y finalmente vamos a mostrar cómo se ve el SCADA pues ya directamente para usuario. Listo, en la vista principal pues tenemos una pantalla completa muy amigable en la que se ve únicamente la línea de proceso en tiempo real. Vemos que en la primera etapa tenemos el motor del oncoiler junto con el sensor de coil. Seguido de esto pues tenemos también el motor del nivelador, del leveler, junto con el straightener que sería el que estira o endereza la lámina, que sería en este caso pues un actuador neumático. Tenemos también los sensores que me miden la presión del actuador y el- la planitud de la lámina. Seguido a esto, pues tenemos únicamente en la etapa de alimentación el motor de alimentación, puesto que no se configuraron más salidas de datos en ese flujo de Node-RED. Luego está la etapa de blanking, donde ya se realiza el proceso de troquelado. En este caso tenemos también un actuador neumático un poco más grande. Se observa cómo se activa y desactiva pues, en el paso de la línea de proceso. Y se obtiene también a partir de un sensor de presión pues, el valor de activación del actuador. Seguido de esto, pues tenemos la etapa de conveyor. En este pues no tiene ninguna visual. En cuanto a la etapa, porque simplemente se va a verificar que esté fluyendo el material, que en este caso no lo tenemos en vivo en directo, pero sí se observa acá en esta parte cómo se enciende y apaga el motor de la banda transportadora, pues permitiendo el flujo del producto a las siguientes etapas, conectando pues lo que es la etapa de troquelado con la etapa de análisis de calidad. Ya en este caso vemos también como un sensor la verificación de cámara de visión artificial en la etapa de análisis de calidad. Y acá tenemos también lo que sería en la parte de sorting, de clasificación, observamos el actuador que hace de separador de partes descartables. Vemos aquí un potencial uso para la parte de piezas descartadas y acá uno para las piezas aceptadas, puesto que los tags en el flujo directamente no ofrecen con claridad cuando una pieza sí es válida y cuando no, simplemente cuando se activa el,
el actuador que clasifica, que decide si se va para uno o para el otro, pero no se sabe exactamente para cuál lo está enviando. Entonces, como potencial, se dejó acá abierto un display en el que se pueda configurar el conteo de cuántas piezas se están descartando en tiempo real. ¿Listo? Aquí en la misma pantalla, pues observamos unos botones que me van a dirigir a cada una de las views de cada uno de los procesos para observar los históricos y las alarmas. Pues vamos directamente a OnCoiler y en OnCoiler vemos que tenemos el histórico en tiempo real de, del motor del OnCoiler junto con el sensor. Si los tenemos, acá está clasificado pues una división sencilla de donde están los actuadores y los sensores. Esto, como digo, pues es más para potencial porque pues para esta aplicación, en este caso en particular, son una cantidad pues, relativamente pequeña de actuadores y sensores. Y acá se observa pues la pantalla de alarmas, donde se tienen activas varias alarmas. La configuración que se hizo para todas las alarmas fue dos por cada tag, donde se tiene de por sí un tag de falla para cada una de los actuadores y los sensores, detección de falla. Y además se configuraron también los de em, low o high, en el que el valor sobrepasa o no sobrepasa un set point. Ahora pues obviamente los tags que los tenían configurados de esta forma. Listo, tenemos acá un botón para ir a la vista principal por defecto y podemos ir a cada uno de los sistemas. Acá, como en la parte de leveler, es donde se tienen, el único en el que se tienen dos sensores y dos actuadores. Pues vemos cómo se ve el histórico del motor de displacement junto con el actuador de estiramiento de las láminas, además de cómo está funcionando el sensor de planitud, que me está dando cero en todos los casos sin excepción, y el sensor de presión el actuador neumático de straightener de las láminas, de la lámina. De esta misma forma, pues tenemos todos los views de cada una de las etapas. En este caso, como mencioné anteriormente, la parte de feeder no tiene sensor configurado en este momento, pero pues queda abierto ya para la configuración posterior. En el blanking tenemos tanto el sensor del dado como, pues del troquel, como el histórico del actuador. Vemos que todo se está moviendo en tiempo real gracias al flujo de datos que provee Node-RED por protocolo de comunicación MQTT a el Ignition. El conveyor también pues consta únicamente de un actuador, pero queda abierto el espacio para configurar un sensor dada la necesidad en esta etapa. En calidad también, no se tiene un actuador como tal, pero se tiene un sensor que me detecta cada una de las piezas. Este sensor en particular también por su configuración parece que no se puede definir fácilmente cuando el objeto está, cuando el elemento que pasa, tiene calidad o simplemente está desactivada la cámara por lo que no está pasando ningún objeto. Y finalmente la parte de sorting donde únicamente tenemos un actuador que sería el clasificador de elementos del troquel.